Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a cada uno de nosotros y es un tema sensible también. Es sobre el perdón. Es un tema que seguramente en algún momento de nuestra vida nos tocó pasar por eso, nos tocó ser traicionados y tener que perdonar, nos tocó quizás pedir perdón o por lo menos acompañar a alguien que estuvo en una situación en la que tuvo que perdonar o pedir perdón. Y la pregunta es ¿cómo hacemos? Muchas veces pueden pasar cosas simples, perdonamos y ya está y seguimos adelante, pero a veces sentimos que realmente algo nos tocó con esta historia. Y quizás intentamos perdonar a la otra persona, quizás hasta le decimos que lo perdonamos, o por lo menos lo perdonamos en nuestro corazón, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y la historia vuelve a repetirse adentro de nuestra cabeza. Quizás por afuera con la palabra logramos perdonar, pero en el corazón sigue estando, sigue hirviendo, nos sigue molestando. Y la pregunta es ¿cómo hacemos para tratar con eso? ¿Cómo hacemos para lidiar con eso? Cuando tenemos que perdonar, la dificultad está en que a veces tenemos que aprender a soltar, que tenemos que aprender a liberar y que tenemos que aprender a entender que no todo nos pertenece. Quizás teníamos antes la confianza con una persona, teníamos una buena relación y de repente esa relación se cortó o esa confianza se cortó. No fue nuestra culpa, fue culpa del otro. Pero al perdonar estamos diciendo que el derecho que yo tenía de saber que tenía la razón por lo menos, también lo estoy perdiendo y estoy liberando absolutamente todo. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo que requiere mucha maduración interna y a veces no logramos hacerlo como dijimos recién, que se repite constantemente en nuestro corazón. Y lo que vamos a tratar de ver hoy, si bien no existen las soluciones mágicas y no existe un consejo que solucione todo, una frase que solucione todo, por lo menos un consejo o una herramienta que podemos tomar para en este tipo de situaciones en las que nos cuesta perdonar, en las que nos cuesta largar, en las que nos cuesta liberar, intentar acudir a ella para poder sentirnos más libres y sentirnos más realizados. Para eso vamos a dejar este tema de lado y vamos a recurrir a un midrash, vamos a recurrir a un comentario sobre la porción semanal de la Torá que leemos este Shabbat, que es la Parashá de Jucat. Nosotros sabemos, le leímos en el templo hace un par de semanas, que había un grupo de espías que fueron a la tierra de Israel para averiguar si la tierra era buena para entrar o no, y si iba a ser posible o no. Ellos pensaron que su misión era ver si era posible o no. Su misión era solamente ver cómo entrar. Cuando volvieron hablaron mal de la tierra de Israel y se decretó que esa generación iba a morir en el desierto y la próxima generación era la que iba a entrar a la tierra de Israel. Por eso el viaje de 40 años en el desierto, el famoso viaje largo. ¿Por qué tardamos tanto? Porque en realidad estábamos esperando cambiar de generación. Resulta que ya estamos casi al final de la travesía y en un momento de nuestra para allá aparece una historia que quizás no es tan conocida porque la historia empieza y termina. La historia no tiene un impacto en todas las generaciones como quizás es la historia, la famosa historia en la que Moshe no entra a la tierra de Israel por golpear a la piedra, que también está en nuestra para allá. Es una historia relativamente corta que nos cuenta que en cierto momento el pueblo de Israel se empieza a quejar contra Moshe y contra Dios, contra los dos juntos, y les dicen, ¿para qué nos llevaron al desierto? ¿Qué sentido tiene estar acá? Ya estamos caminando hace un montón, nos van a hacer lo mismo que a nuestros antepasados, nos van a dejar morir acá. Y también se quejan contra el man, contra la comida que ellos recibían, este pan, no les gustaba el pan que estaban recibiendo, se quejan contra Moshe y Hashem, y la ira de Dios, el enojo de Dios se despierta, y Hashem manda una plaga de serpientes que empieza a matar un montón de gente. El pueblo se da cuenta del error que hizo, que era innecesario hablar mal de Moshe, era innecesario hablar mal de Dios, y se acercan a Moshe y le piden, por favor, Moshe, nosotros pecamos, entendemos nuestro error, nos gustaría que pidas perdón y que Hashem haga algo respecto a esta situación. Y la Torá nos cuenta que Moshe rezó para ellos, Moshe rezó para el pueblo de Israel, y Hashem solucionó este tema, las serpientes terminaron de atacar el pueblo. La forma técnica en la que funcionó fue que colgaron un bastón con una serpiente y todo el que miraba para arriba y miraba a la serpiente, que en realidad era una forma de mirar la raíz de toda esta historia y de mirar a Dios, mirar hacia el cielo, hacía teshuvá, volvía en teshuvá, se arrepentía de lo que había hecho y ahí Dios cortaba con esta plaga para esta persona. Rashi, el famoso comentarista de la Torá, nos dice que de esta historia que tiene que ver con el perdón, aprendemos que una persona no tiene que ser cruel al momento de perdonar. ¿De dónde saca estas palabras Rashi? De un midrash, que compara esta historia que contamos recién con las serpientes con otra historia que también está en la Torá que tiene que ver con el perdón.
¿Cuál es esta historia? Abraham, nuestro gran patriarca, el primero del pueblo judío, si bien en ese momento no éramos una nación, no éramos un pueblo, éramos más una familia, pero se lo llama el primer judío, en un momento baja con su esposa Sara a la tierra de Abimelech, la tierra de Gerar. Y Abimelech piensa, por lo que le dicen, que Sara era la hermana de Abraham y quiere acostarse con ella, quiere tener relaciones con ella. En esa noche, Abimelech no llega a tocar a Sara y Dios se le aparece en un sueño y le dice: si la llegás a tocar a ella, te voy a matar. No la toques y va a venir muy mal para vos por hacer esto. Abimelech se despierta asustado, va corriendo con Abraham y dice: Abraham, por favor, ayúdame, hace algo. Y le cuenta todo lo malo que pasó y le dice: yo no sabía que ella era tu esposa, yo pensé que ella era tu hermana. Entonces Abraham reza para Abimelech y Hashem lo perdona a Abimelech. O sea que tenemos dos historias similares. Una persona o un grupo de personas a los que le está pasando un mal, una plaga o un sueño malo que cuenta sobre ciertos castigos que van a venir sobre él. Le van a pedir a un tzadik, le van a pedir a un justo, a Moshe o a Abraham, que recen por ellos para que no les llegue este mal, y rezan por ellos y Hashem los perdona. Lo interesante es que el Midrash junta estas dos historias, las compara porque son exactamente similares. Sin embargo, Rashi en esta parashá dice que de dónde aprendemos que una persona al perdonar no tiene que ser cruel, de la historia de Moshe y la serpiente. Si bien cronológicamente la historia de Abraham con Abimelech sucede 26 generaciones antes, porque Moshe era la generación número 26 desde Abraham, o sea que cronológicamente viene mucho antes. Y no solamente esto, sino que esta historia es en el cuarto libro de la Torá. La historia con Abraham y Abimelech es en el primer libro de la Torá. O sea que podríamos haber dicho que esta idea de no ser cruel al perdonar la aprenderíamos de Abraham y Abimelech. Rashi prefiere enseñarnos que el lugar correcto para aprender que no hay que ser cruel al perdonar es esta para allá y no la historia con Abraham y Abimelech. Y el motivo por el cual Rashi dice esto es el que vamos a tratar de analizar hoy y nos va a dar la clave y nos va a dar la llave para entender cuál es la herramienta y cuál es el consejo que tenemos que tomar nosotros para aprender a saber perdonar y dejar ir, por más de que a veces no podamos olvidar. La idea es la siguiente. Nosotros podemos vivir nuestro estilo de vida de dos maneras. Podemos pensar que las cosas pasan porque pasan, que las cosas pasan por accidente, que el libre albedrío de las personas que pueden elegir A o B son los que causan los hechos que van pasando en el mundo. Como tal persona eligió hacer esta cosa, A eligió B, entonces pasa C. Y C pasa solamente porque A eligió B. Si esta persona no hubiera elegido hacer, no se hubiera desencadenado en lo que terminó pasando. O sea que si comparáramos esto como un casting de actores, como una película, no hay un director que está dirigiendo todo. Cada actor puede hacer lo que quiera. Cada actor se puede meter en la mitad del casting y hablar lo que quiera, salirse del guión, empezar a hacer lo que quieran y eso va a definir cuál va a ser el destino de la película. No hay absolutamente nada planificado, no hay un propósito, todos hacemos lo que nos parece que tenemos que hacer y eso termina haciendo que la película quizás era una película de acción y termina siendo una película de amor, quizás era una película de amor y termina siendo una película de drama, pero todo depende de los actores. Una persona que vive con ese estilo de vida, entonces, cuando le pasa una situación que lo incomoda, cuando le pasa una situación que lo traicionan, cuando le pasa una situación en la que tiene que perdonar a otra persona porque lo hirió, porque lo dañó, entonces lo único que puede realmente pensar en cómo perdonar al otro es decir, la verdad es que esta situación fue muy mala, fue completamente culpa del otro, pero bueno, por X motivo lo perdono. Pero nosotros los Yehudim no vivimos a la merced de las acciones de las personas. Nosotros vivimos en base a lo que Hashem planea en el mundo. Sabemos que Hashem tiene un propósito en el mundo. Sabemos que hay un director atrás de toda esta obra, que quizás no nos habla constantemente y nos dice, parate acá, parate allá, decí esto, decí lo otro, acomodate el traje. Quizás el director está oculto, pero sabemos que está manejando absolutamente todo. Esto no quita nuestro libre albedrío. Como dice el Talmud, cuando una persona recibe un daño, el daño lo iba a recibir de todas formas. La persona que lo hizo, el actor, el intermediario, con su libre albedrío decidió hacerlo. Pero si no lo hacía él, lo hubiera hecho otra persona. ¿Qué significa esto? Que en la situación en la que estemos, el daño que íbamos a recibir, la vergüenza que íbamos a recibir, cuando otra persona habló mal de nosotros, cuando otra persona nos traicionó, cuando otra persona nos hirió, cuando otra persona nos lastimó, eso iba a pasar de todas formas. Eso Dios ya lo había decretado. Eso era parte del propósito de la creación. ¿Por qué? Es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos.
¿Qué vino a hacer esto en mi vida? ¿Qué vino a cambiar esto en mi vida? ¿Qué puedo mejorar como persona en base a esta situación que estoy viviendo? Eso que me dañaron, eso que me lastimaron, eso que hablaron mal de mí, eso que pasé una situación que no quería vivir, no lo elegí yo. Y no lo eligió la otra persona tampoco, lo eligió Dios. Dios sabe que según la fuerza que tiene mi neyamá, que tiene mi alma, tengo la suficiente madurez para poder superar y crecer con este desafío. Quizás crecer en la relación con la otra persona y conectarnos más profundo después de un perdón. Quizás crecer yo como persona, quizás crear resiliencia dentro mío. No sabemos bien lo que es. Cada persona tiene que descubrir en cada desafío que está por qué Dios me está mandando esto. Pero sabemos que todo cumple con un propósito. Sabemos que todo cumple con una misión. Sabemos que el hecho que esto me tenía que pasar ya estaba escrito y ya estaba destinado. Y la otra persona que me dañó fue simplemente un detalle dentro de la historia. Cuando yo sé que esto es así, entonces cuando voy a perdonar al otro, sé que la culpa no fue de él. Sé que esto no tiene culpa. No es la culpa del otro. Es más, pobre la otra persona que decidió ser él el intermediario. Mejor que hubiera sido otra persona y él se hubiera aguantado. En hebreo, la palabra perdón se dice mejilá. Que mejilá tiene que ver con un círculo, con una ronda. Es una palabra que se usa también en la Mishnah y en el Talmud para hablar de una ronda y de un círculo. ¿Qué significa esto? Cuando una persona nace, es un chico, si nace en un ambiente sano, crece en un círculo, crece en una burbuja, crece en un ambiente donde todo está protegido. Y a medida que va pasando el tiempo, depende de cuán sano es el ambiente que lo rodea, en algún momento u otro, esa burbuja va a explotar. En algún momento u otro se va a encontrar con una persona que va a pinchar esa burbuja, que va a incursionar en ese círculo, que va a armar una agujerita y se va a meter. ¿Por qué? Porque lo traicionó. ¿Por qué? Porque trató de jugar con él. Como dicen, lo acuchilló por la espalda. Esta persona supo cómo entrar y arruinar el círculo perfecto de esta persona. Cuando nosotros perdonamos, no solamente le estamos diciendo al otro, ¿sabes qué? Te perdono porque sos un familiar mío y te voy a ver en todos los eventos familiares y si no te perdono vamos a estar siempre con mala cara y no quiero vivir con esa situación. Te perdono porque sos mi socio y necesitamos seguir trabajando día a día y si no nos perdonamos no vamos a poder continuar con el negocio. Te perdono porque Dios castiga a las personas que hacen las cosas malas, entonces te quiero perdonar para que no te pase nada malo. Cuando uno perdona de verdad, tenemos que saber que no estamos solamente perdonando el hecho, que no estamos perdonando la situación, que no estamos perdonando todo lo que se generó alrededor que nos genera malestar, sino que de alguna forma estamos generando algo adentro nuestro. Estamos cerrando ese círculo. Yo tenía ese círculo perfecto, yo tenía ese círculo donde me sentía cuidado, protegido, donde sentía que todo tenía sentido de alguna forma. Cuando esa persona se metió en el círculo, cuando dañó mi círculo y yo me siento herido y realmente logro entrar porque afectó mi cabeza y estoy constantemente pensando en esto. Él hizo su error y me lastimó una sola vez, pero yo estoy pensando en esto 24 horas. Cuando logró penetrar mi círculo, nuestro trabajo personal, nuestro trabajo interior, es decir, ya está. Ahora puedo volver a armar ese círculo. Al perdonar, al liberar, al sacar esta astilla que rompió, volvemos a armar este círculo. Eso es mejilá. Por eso la palabra mejilá es un perdón. Yo soy el que permite que el otro me dañe. Yo soy el que permite que la otra persona esté en mi pensamiento. El otro puede hacer lo que quiera, pero yo soy el que reacciona frente a esto. El perdón está en mí, no está en la otra persona. De hecho, hay una famosa parábola judía que dice que cuando Dios creó los árboles tenían miedo y vieron que había minerales en la tierra y vieron que dentro de los minerales existía el metal y empezaron a preguntarle a Dios, ¿qué vamos a hacer? La gente va a crear hachas, van a crear cuchillas y van a cortar los árboles, nos van a matar. Entonces Dios le dijo, no se preocupen, para que un ser humano cree un hacha necesita madera. Solamente si ustedes le dan madera para hacer el hacha, va a poder cortarlos ustedes. Pero si no le dan madera, con el metal solo no puede hacer nada. En otras palabras, el árbol solamente se puede dañar con su propia madera. Es una metáfora. Nosotros nos podemos dañar si permitimos al otro que nos dañe. Pero si vemos la situación en la que estamos como una misión de Dios, como parte de nuestro propósito, como parte de nuestra maduración espiritual, intelectual y personal, nadie nos puede dañar. Son desafíos que la vida nos va poniendo para superarnos a nosotros mismos, para ser mejores personas. Entonces vamos a volver a la historia de Moshe, las serpientes, Abraham y Abimelech. Hay dos formas de perdonar, como dijimos. Puedo perdonar al otro para que la situación no sea tan tensa. Puedo perdonar al otro para seguir adelante porque no queda otra. Puedo perdonar al otro para que no sea castigado.
o puedo perdonar a la persona realmente. Cuando yo logro de alguna manera liberarme a mí mismo de la culpa, cuando logro salir de este problema, cuando logro superarlo, entonces no solamente estoy perdonando al otro para que no lo castiguen, para que no la pase mal, para cumplir con la halajá, con la ley judía, sino que realmente estoy perdonando a la otra persona. Estoy cerrando este círculo que me protege. Y en realidad, cada uno de nosotros es parte de una neyamá global. Entonces, al perdonar al otro, de alguna forma estoy perdonando también una parte interna mía. Y ahí sí logro cerrar el círculo. Entonces, cuando Abimelech se acerca a Abraham, Abimelech le dice: mirá la situación que me pasó, mirá el sueño malo que tuve, Dios me va a castigar, por favor, rezá para mí. Y Abraham lo perdona y reza para él, para que Dios no lo castigue. Abraham no se amiga con Abimelech. Abraham no puede vivir una vida en conjunto con Abimelech. Abraham y Abimelech: mejor te perdono, pero mejor no verte más. Entonces reza para que no lo castiguen. Es un perdón, pero no es un perdón completo. Rashi nos dice, en esta para allá, recién ahora, si bien la historia es más o menos similar, aprendemos que al perdonar no hay que ser cruel. Perdonar, pero uno puede perdonar con crueldad. Te perdono, pero no te quiero ver más. Te perdono, pero no te acerques a mí. Rashi nos dice que hay que perdonar con amor. ¿Qué significa perdonar con amor? Cuando Moshe se da cuenta que el pueblo de Israel realmente se arrepintió por el pecado que hicieron de hablar mal de él y hablar mal de Dios, Moshe no solamente reza para que desaparezcan las serpientes. La Torá dice que Moshe rezó para el pueblo, rezó para la gente, rezó para el bien de la gente, porque Moshe se amigó con la gente. El punto no era, perdono la situación, sigo para adelante, pero mantengo el odio y este odio vuelve constantemente. Perdono a la persona, perdono por completo. Me doy cuenta que donde estoy es una misión que tengo que cumplir y cerrar con este círculo. Por eso el proceso no fue que las serpientes desaparecieron en el momento, como el castigo que Dios quería imponer sobre Abimelech, sino que hubo todo un proceso de teshuvá, hubo todo un proceso de arrepentimiento, poner el palo con la serpiente para que la gente vea para arriba y se arrepienta. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Moshe quería que realmente la situación se revierta y la gente vuelva a ser quienes eran de verdad. Y la relación entre Moshe y el pueblo vuelva a ser la misma relación que era antes. Una historia que nos puede marcar muy claro este punto, una persona que realmente vivió con este mensaje, es el famoso Yosef. Yosef, sabemos que fue una persona que todas las cosas que le pasaron en la vida tranquilamente podrían haber llevado a que le den un montón de excusas para deprimirse, para tener trauma, para mostrarle a todo el mundo cómo toda su familia era malo y cómo él era el pobrecito y todas las excusas que tenía para que le vaya mal. La mamá se murió joven, los hermanos lo odiaban y lo envidiaban, hasta tal punto que lo tiraron en un pozo con serpientes y casi lo matan. Después lo venden para que sea esclavo por decenas de años. Lo engañan cuando tiene éxito ahí también y va a la cárcel. Yosef tuvo todas las malas. Yosef cayó en lo más bajo. Pasan los años, Yosef se transforma en el virrey de Egipto. Por la interpretación de los sueños, como aconseja el faraón, llega a un puesto muy alto. Y en un momento hay hambre en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán en ese momento, y los hermanos van a visitar a quien manejaba y administraba toda la comida en ese momento, que era Yosef. Ellos no lo reconocen a Yosef, pero Yosef sí los reconoce a ellos. Y empieza todo un proceso donde les va adivinando los nombres y secuestra un hermano y después quiere secuestrar a otro, al hermano más chico, que lo vuelve a traer. Yosef quiere ver si realmente se arrepintieron o no. Y en cierto momento, los hermanos dicen, todo esto nos está pasando por lo que hicimos a nuestro hermano, por lo que hicimos con Yosef. Yosef ahí se pone a llorar y no aguanta más. Y en un momento les dice, yo soy Yosef. Y los hermanos quedan perplejos. No sabían qué hacer. Ellos no sabían que él era Yosef. Él sí sabía que ellos eran sus hermanos. Y es interesante que la Torá resalta 3 veces la misma palabra. Shlihut, misión. Yosef dice, ustedes no me mandaron acá. Dios me mandó acá. Y después repite, Dios me mandó acá para alimentar a la gente. El hecho que yo esté acá no fue porque ustedes son malas personas. Ustedes fueron los emisarios, ustedes fueron los actores, fueron los intermediarios. Pero yo tenía que terminar acá como sea. Yo estoy acá para alimentar a la gente. Gracias a que ustedes me mandaron acá, con esta misión, yo pude salvar al mundo. Tranquilamente, cuando Yosef estaba en la cárcel, en su punto más bajo,
podría haber pensado, ya está, mi vida se acabó, tengo todas en contra, no tengo mejor excusa, ya está. Se puede deprimir, incluso puede pensar en cosas peores. Pero Yosef decidió salir adelante. Yosef decidió buscar su misión en cada lugar. En la casa de Potifar, cuando era esclavo, tuvo un montón de éxito. Cuando estuvo en la cárcel, Yosef fue a ayudar a las personas que tenían una cara larga a interpretarles los sueños para que tengan una sonrisa. Cuando estuvo con el faraón logró dominar sobre todo Mitzrayim. En cada lugar que Yosef estaba, él sabía, no estoy acá porque sí. En este casting los actores no hacen lo que quieren. Hay un director de obra. Por afuera puede parecer que nosotros decidimos lo que va pasando, pero Hashem está manejando todo. Y si estoy acá es con un propósito. No elijo yo la situación en la que vivo, elijo cómo afronto la situación en la que estoy. Yosef eligió afrontarla con alegría. Yosef eligió afrontarla sabiendo que él tiene un propósito y sabiendo que él tiene una misión. Y que no fueron los hermanos los que lo mandaron ahí, sino que Hashem lo mandó ahí. Y eso logró que Yosef realmente pueda perdonarlos y puedan recomponer su vínculo. Entonces, en resumen, lo que nosotros aprendemos de acá es que hay situaciones que nos duelen, y hay situaciones que incluso quizás nos trauman, donde nos sentimos traicionados, y no necesariamente, habiendo escuchado esta clase, vamos a poder liberar la culpa por completo. No necesariamente vamos a poder olvidarnos de esa cosa que nos hiere o nos duele. Pero sí saber que la situación en la que estamos, la situación que nos tocó vivir, no fue porque sí. Dios decidió que nos pase. Y esa situación tiene algo que ver con nuestro alma, donde nosotros con nuestro alma podemos superar esa situación. Y cuando intentamos perdonar, no intentemos salir de la situación, escaparnos de la situación, que no castiguen a la otra persona, en las palabras de Rashi. O que no estemos incómodos, que podamos seguir adelante y bueno, cerramos un ojo. Intentemos perdonar a la persona realmente. Pero para perdonar a la otra persona realmente tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y tenemos que saber que perdonar Mejilá es un círculo que se cierra dentro nuestro. Es reconocer que tenemos una misión. Es reconocer que pase la situación que pase, nosotros tenemos que intentar seguir adelante con alegría y sacar la mayor cantidad de luz que podamos de eso, aunque por afuera parezca muy oscuro. Y cuando hacemos eso, y estamos completos con nosotros mismos, automáticamente podemos estar completos con la otra persona. Y ahí podemos perdonar de verdad. Y ahí podemos perdonar y olvidarnos por completo. Porque sabemos que esto fue una misión de Dios y esto fue un paso más en nuestro propósito en la vida. Ojalá que todos nosotros podamos no llegar a este tipo de situaciones, pero los que ya pasamos, o los que ya pasaron, puedan o podamos entender este mensaje, vivir con este mensaje, y aunque sea difícil, porque en el momento estamos enojados, poder intentar ver cuál es el propósito, cuál es mi misión. Enojarme no va a servir de nada. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación? Y con esa idea y con ese mensaje, salir adelante y no solamente escaparse de la situación, intentar que las cosas sigan, sino realmente de corazón perdonar a la otra persona. Que tengamos todos un Shabbat Shalom.